bebé nace con un problema en la cadera o en ambas caderas, y esto puede tener repercusiones muy severas cuando va desarrollando, cuando va creciendo el bebé. Entonces me refiero específicamente a lo que es la displasia de cadera o enfermedad luxante de la cadera, también así es como se denomina, o simplemente luxación congénita de cadera. ¿Sí? Pero bien, sí se ve lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Entonces, como definición de la displasia, tenemos que es una formación anormal en la articulación coxofemoral. Hay un deterioro en ciertos elementos anatómicos que no terminaron de desarrollar cuando el niño ya está en los primeros meses de vida. O sea, el diagnóstico se lo puede hacer incluso en el momento del parto. Ni bien sale el bebé de la cavidad uterina, ya podemos detectar el problema. Sin embargo, se va acentuando, se va haciendo más visible, más evidente cuando va creciendo en los primeros meses de vida, y más allá, ya cuando está cerca del año de edad, pues mucho más notorio, ¿no? Entonces, actualmente la definición más completa, en realidad, es lo que conocemos como displasia del desarrollo de la cadera. ¿Por qué del desarrollo? Porque desde la etapa embrionaria, desde que el bebé en realidad tiene apenas algunos esbozos de formación dentro de la cavidad uterina, ahí es que ya en algunos casos se va produciendo la mala formación de la cadera, y en algunos casos puede estar asociada a otras malformaciones también. Entonces, como ustedes podrán apreciar en esta imagen, esta es una cadera, ¿sí? La cabeza del fémur, el cuello, ¿no? Aquí está el acetábulo. Es en este sector donde se produce la mala formación de la cadera. Desde el punto de vista de las clasificaciones que se tienen de esta patología, pues hay muchas, se manejan muchas teorías, se manejan muchos conceptos, pero no vale la pena confundirlos con toda esa teoría que existe, porque hay libros enteros que hablan de la displasia, ¿no? Entonces yo he tratado de resumir en lo más concreto posible, lo más simple posible para ustedes. Entonces, se habla de una forma de displasia que también se conoce como cadera subluxable o laxa, ¿sí? Aparentemente esta sería la primera etapa de la malformación. O sea, va pasando por varias etapas y esta sería la primera. Cadera subluxable quiere decir que la cabeza del fémur no está totalmente pegada a lo que es el acetábulo. No existe un contacto completo entre ambas estructuras. Y cuando digo laxa, es que hay cierto grado de flexibilización exagerada, más bien, de los ligamentos y la cápsula articular y varios elementos que rodean a la articulación. Esta laxitud es la que genera cierta inestabilidad y por eso es que se subluxa la cadera. Hay las caderas subluxadas, aparentemente una segunda etapa. Esta es subluxable y esta ya es subluxada, ¿sí? Y las caderas luxables, que son aquellas en las que... Perdón, ¿cómo dice Francisco? Ya, ha debido ser un lapso. Entonces, las caderas luxables son aquellas en las que cuando el médico examina al bebé recién nacido, es posible dislocar la cadera. Se sale de su lugar manualmente, sin hacer mayor esfuerzo, ¿sí? O sea, no tiene que haber trauma en sí para que se luxe.
Y están las caderas luxadas, son aquellas en las que la cabeza del fémur está ya completamente afuera. Entonces lo que hace el médico es introducir la cabeza del fémur dentro del acetábulo. Hay un juego permanente entre el acetábulo y la cabeza del fémur. Aquí está lo que más o menos he estado tratando de explicar. Esta es una cadera normal y esta es una cadera luxada, ¿no? Está completamente afuera. Entonces lo que el médico tiene que hacer es encajar, tiene que introducir la cabeza dentro del acetábulo. Y esta otra imagen lo que nos muestra es un elemento que está alrededor de la cadera, que es este, en gris, es la cápsula articular, ¿sí? La cápsula articular. Y si ustedes se fijan, en este sector hay un estrechamiento de la cápsula. Esto es lo que impide, en cierto modo, el retorno de la cabeza hacia el acetábulo. Forma parte de la mala formación congénita, esta parte que conocemos como el istmo. Si ustedes se fijan, parece una imagen de un reloj de arena. Pues en algunos exámenes complementarios, exámenes imagenológicos, como por ejemplo una artrografía o una ecografía, se puede visualizar esta imagen del reloj de arena, ¿eh? Característico de la displasia. Desde el punto de vista epidemiológico y ciertos factores predisponentes, ¿no? Los factores que tienden a generar el problema. A ver, en los estudios que se hacen en hospitales de pediatría, se encuentra en los últimos años, me refiero a datos recientes, 8.6 de cada 1000 recién nacidos tienen displasia de cadera. 8.6 de cada 1000, o sea, no es mucho, aparentemente. Con la ecografía, mediante estudio ecográfico en las primeras semanas de vida, se incrementa esa relación, vean ustedes, a 25 por 1000. ¿Qué nos quiere decir? Que el examen clínico, el estudio clínico, no es suficiente para hacer el diagnóstico de displasia. En la mayor parte de los casos, en muchos hospitales, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, hay la tendencia a efectuar ecografías de rutina a todos los bebés que nacen, ¿bien? Y a partir del tercer mes de vida se debe hacer una radiografía, casi de rutina, ¿sí? Para descartar la probabilidad. La luxación, cuando se establece ya la luxación de la cadera, se supone que ya existe una mala formación, existe una displasia, se encuentra en 1 a 1.5 de cada 1000 recién nacidos vivos, ¿sí? Es decir, la displasia lleva a la luxación. Felizmente son pocos los que se luxan en relación a las caderas displásicas, no todas se luxan. En el varón, 4 de cada 1000 y en la mujer 19 de cada 1000 recién nacidos. Es mucho más común en las mujercitas. Y esto está un poco relacionado con ciertos factores hormonales, enzimáticos y elementos que luego les voy a mencionar, que permiten que la mujer, pues, por su condición de mujer, sea más elástica, tiene mayor laxitud ligamental. Y vean la relación de la mujer al varón, 6 a 1. Esto varía un poco de país a país, pero sobre todo en Sudamérica, en Estados Unidos también esta es la relación de 6 a 1. En algunos países europeos disminuye 4 a 1, países africanos esto aumenta a 8 por 1, en fin. Pero esto es lo que nos interesa con fines académicos, ¿ya? Por si acaso. Más del 50% de las caderas displásicas mal formadas son bilaterales, ¿okay? Más de la mitad. Cuando es unilateral, generalmente es el lado izquierdo, en mayor proporción es el lado izquierdo. ¿Por qué?
Esto un poco tiene que ver con el desarrollo más acelerado del lado derecho. Por eso es que la mayor parte de la población, la mayoría de la población, escribe con la mano derecha, ¿no? Entonces hay mayor desarrollo cerebral del lado izquierdo. Ustedes saben que se cruza. Es por eso básicamente, pero también por la posición que adopta el bebé los últimos meses de gestación. Adopta una posición en la que hay mayor probabilidad de displasia, de malformación en el lado izquierdo. Aquí tenemos algunos factores natales. Presentación podálica o pélvica, es decir, cuando el bebé, o digo el feto, no se acomodó bien en las últimas semanas de gestación, normalmente el feto tiende a producir un giro y acomoda la cabeza pues para ya estar preparado para el parto, ¿no? Cuando no existe esa rotación, el niño puede nacer de pies, nace de pies y nace a veces atravesado. Sale primero la pelvis. Antiguamente a esos niños los hacían nacer por parto vaginal y eran partos sumamente traumáticos. Hoy en día, cuando el bebé no está bien posicionado, pues entonces el ginecólogo va a decidir seguramente por una cesárea, ¿no? Es mucho más seguro, tanto para el feto como para la madre. La tortícolis, la presencia de una malformación en el cuello del bebé, que es lo que hemos visto la anterior vez, la anterior clase, es una condición en la que hay una alta probabilidad de otras malformaciones y entre ellas está la displasia de cadera. Es decir, hay una relación muy estrecha entre estas dos. Pero también hay relación estrecha entre la displasia y el pie equinovaro, niños que nacen con los pies invertidos, ¿no? Para adentro. El metatarso adductor también es otra condición similar al pie equinovaro, una desviación de los pies hacia adentro. El ser primogénito, el primer hijo, más aún si la madre es muy joven. Hoy en día hay madres hasta de 12, 13 años de edad. Es algo casi normal en algunas poblaciones, sobre todo alejadas. Entonces, aparentemente, el útero materno de una persona joven no está debidamente preparado para un embarazo, para el parto, ¿no? Por eso es. Y el feto macrosómico, cuando un niño pesa en el momento del parto más de 4 kilos, hay algunos que nacen así. Los fetos macrosómicos tienen que ver mucho con factores hereditarios, genética, pero también con mujeres diabéticas, ¿ok? A esto tenemos que añadirle otras más. Por ejemplo, el oligohidramnio. ¿Qué es el oligohidramnio? ¿Alguien sabe qué quiere decir? No, doctor. Es la, Disminuição do líquido amniótico, doutor. la disminución del líquido amniótico. Y esto se da sobre todo en mujeres fumadoras y alcohólicas también. Entonces, puede ser producto de un trastorno metabólico también por una deshidratación severa, en fin, pero particularmente es común en mujeres fumadoras. Y son bebés que nacen con bajo peso también, nacen con bajo peso. ¿Okay? Entonces, esos son factores natales. Hay algunos elementos que hay que considerar como ciertos factores familiares y raciales. Miren, apenas 1 a 2% de casos se van a observar de nacimientos de padres biológicos, ¿no? 1 a 2%. 2 a 10% de casos se encuentran en los hermanos también. Ya, es bien conocido el hecho
de que cuando hay algún hermano que ha tenido displasia, el que va a nacer puede tener también el mismo problema, hasta en un 10% de posibilidad. A eso se refiere. A veces son familias numerosas con 3, 4, 5 hijos o más, y todos tienen displasia, toditos, sin excepción. Es menos común en raza china y en raza negra, por si acaso. Es menos común. Esto por la forma, incluso la forma que tiene la pelvis. ¿Ok? Y una situación que estaba queriendo mencionar con respecto a los factores hormonales de la mamá, de las mujeres, les decía, hay una sustancia que circula en la sangre de la mujer que se llama elastina. La elastina está muy ligada a las hormonas femeninas, sobre todo a la progesterona. La progesterona se eleva en las últimas semanas de gestación para que se relaje la pelvis, para que se abra la pelvis, gracias a esta relaxina justamente. Aumenta progesterona, se dilata, aumenta la relaxina, se dilata la pelvis. Entonces, esa sangre que está con relaxina pasa por la placenta a la sangre fetal. Y si es de sexo femenino el feto, entonces va a tener el problema de una mayor laxitud en sus articulaciones. Y por ahí es que va a suceder el hecho de que se salga la cadera, ¿no? Se sale de su lugar. Ok. Otra clasificación nos habla de esta situación: la luxación teratológica o embrionaria y la luxación típica o fetal. Esta teratológica es de muy mal pronóstico. ¿Por qué? Porque la deformación de la cadera es muy grave desde etapa embrionaria, desde que el embrión mide escasos milímetros en realidad. Ahí es que se va formando mal la caderita. Y esta forma embrionaria casi siempre está relacionada con otras malformaciones muy graves. A veces son tan graves que el niño no sobrevive. Pueden ser malformaciones en el corazón, en los riñones, en el cerebro. Son esos niños que nacen a veces con microcefalia o macrocefalia, en fin. Casi siempre esto está relacionado con elementos tóxicos, con irradiación, etcétera, etcétera. ¿Okay? En cambio, esta otra, la luxación típica o fetal, es de buen pronóstico. La deformación no es tan severa. ¿Por qué? Porque se inicia en la última etapa de la gestación, del embarazo. Entonces, desde ese punto de vista, como que más o menos no le da tiempo a empeorar esa malformación. ¿Sí? Y esta es la mayoría de los casos, felizmente. Son la mayoría. Casi un 80% de las displasias y luxaciones de cadera son de este tipo. ¿Sí? Y se pueden corregir. Otro elemento también que olvidé mencionar: en la mujer la pelvis es diferente, pues. La pelvis de la mujer es un tanto rectangular. Esa forma rectangular predispone a la luxación de la cadera, es más inestable la cadera. En tanto que en el varón la pelvis tiene una forma triangular, ¿sí? Entonces las caderas tienen una posición más diagonal, más oblicua, y por consiguiente hay más estabilidad en las caderas. ¿Ok? Bueno. Desde el punto de vista de la patogenia, de cómo se genera el problema, hay muchas teorías que nos hablan de diferentes tópicos, pero particularmente estas tres teorías son las que más se manejan.
La teoría mecánica es la que nos habla de una posición intrauterina anormal como causa del problema. ¿Sí? Posición intrauterina anormal, lo que les decía. La cabecita no está para abajo, sino al revés. La displasia acetabular primaria es otra teoría que nos habla sobre una malformación del acetábulo. O sea, él dice que el problema número 1 está en el acetábulo y esto va a conducir a las otras malformaciones. ¿Sí? Tiene bastante de cierto esto, porque esto se ha encontrado en cadáveres de niños, pues una deformación acetabular inicial, ¿no? Por ahí comienza. La laxitud ligamentaria exagerada es un elemento importantísimo. Hay mayor laxitud ligamentaria en pacientes de sexo femenino y además hay cierta predisposición familiar a esto, de la laxitud ligamentaria. Incluso hay familias enteras, por parte de la mamá sobre todo, que tienen una laxitud exagerada, pues hay una enfermedad inclusive, que no sé si la han escuchado mencionar, se llama enfermedad de Ehlers-Danlos. Son esas personas que pueden girar la cabeza, hacen pasar entre las piernas y demás. Son estos que hacen contorsiones en los circos, ¿eh? Contorsionistas, que pueden hacer pasar el brazo por atrás y cosas por ahí. Pues esa es una enfermedad familiar. Y hay algunas personas que tienen este problema como causante de la displasia. A ver, lo que sí se sabe con mucha precisión en los últimos años se ha descubierto que los cambios se generan en la cápsula, pero también en el acetábulo. Vean esta imagen y vamos a encontrar que hay un acetábulo que no es muy profundo, es casi aplanado, si se fijan ustedes. Es casi aplanado y además casi vertical. Debería tener una posición más oblicua, más diagonal, ¿sí? Porque eso le daría más estabilidad a la cadera, y poco profundo. Y aquí está la cápsula articular en azul, esa es la cápsula, y aquí hay un elemento que se llama el labrum. Labrum. Este labrum es un tejido fibroso, fibrocartilaginoso en realidad, que se introduce en la articulación. Vean, aquí está. Se invagina en la articulación y eso hace, aquí está, en una fase más avanzada, y eso es lo que impide que la cabeza penetre al acetábulo, ¿sí? Queda afuera la cabeza. Y una cápsula completamente dilatada. De ahí el signo del reloj de arena también que les mencioné hace un momento, hay un estrechamiento acá. Esta parte negra se llama ligamento redondo, el ligamento redondo, que es el que une la cabeza del fémur al acetábulo. Aquí está más hipertrofiado, más agrandado, y aquí también. Hay una hipertrofia del ligamento redondo. La cápsula articular inferior también está completamente dilatada, muy relajada, y eso no impide pues, el ingreso de la cabeza. Pero hay otros elementos más. Entonces, la laxitud lo que hace es permitir al fémur salir del acetábulo. El tendón del psoas cruza por enfrente. O sea, el tendón del psoas viene desde el abdomen, desde la columna lumbar, atraviesa el abdomen, el tendón del psoas, y se inserta, se une al fémur aquí, donde está el trocánter menor. A ver, aquí está la imagen que les había mostrado hace un momento. Este es el trocánter menor, el psoas viene por acá, y es el responsable del estrechamiento, porque pasa por enfrente de la cápsula, como dice acá, y genera el estrechamiento del istmo, el signo del reloj de arena.
Entonces, vean ustedes que una de las causas del problema está en el tendón del psoas también. Y a veces hay que hacer cirugías en ese tendón para relajar. Este señor Barlow, un gran estudioso de las malformaciones congénitas, pero particularmente la displasia, dijo en algún momento, en algunos de sus libros mencionaba, que 1 de cada 60 recién nacidos presentan grados variables de inestabilidad en la cadera. 1 de cada 60. Pero al partir del 4º día de nacido, la mitad de estos casos se estabiliza en forma espontánea. O sea, no necesita ningún tipo de procedimiento ni tratamiento. O sea, la mitad se estabiliza. Y más o menos hacia el 10º día, esta proporción aumenta. Casi el 75% se estabilizan. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, va mejorando el problema de la displasia. Desde otro punto de vista de la anatomía patológica, ¿qué más vamos a encontrar? Sería bueno que tomen nota de todo esto, chicos, porque, bueno, es bueno que lo sepan y además para fines del examen, ¿no? ¿Qué más encontramos? Una hipoplasia del núcleo cefálico del fémur, es decir, la cabeza del fémur es muy pequeña con respecto al acetábulo. Es un acetábulo muy grande, aplanado, casi vertical, y una cabecita del fémur muy pequeña. Hay una anteversión y valguismo del cuello femoral. Les voy a pedir que por favor lean a qué se refiere esto de la anteversión y el valguismo del cuello femoral. Simplemente es un problema de ángulos, los ángulos en la cadera. Hay aplanamiento y verticalización del acetábulo, por si acaso cótilo o acetábulo es lo mismo. Es lo que les mencioné hace un momento, está repetido. Hipertrofia del ligamento redondo, les he mencionado. Interposición del labrum, ese tejido fibrocartilaginoso que se interpone y no deja entrar a la cabeza del fémur. Pero también hay otro elemento que se llama pulvinar. Es una como almohadilla de tejido adiposo que ocupa espacio dentro del acetábulo. Ocupa espacio, es algo que aparece ahí y no permite que la cabeza entre en contacto con el acetábulo. Pulvinar. Y esto también sería bueno que tomen nota. Presencia de ribete fibrocartilaginoso alrededor del acetábulo. Un ribete, ¿sí? Que se llama limbo. El limbo es otro elemento que disminuye el diámetro del acetábulo y por consiguiente la cabeza del fémur no logra penetrar. Desde el punto de vista clínico, pues es importante que ustedes sepan diagnosticar a los niños que nacen con displasia. Desde el momento del nacimiento hasta los 8 meses. Es una tarea relativamente fácil, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay niños que no se dejan examinar, que lloran, bueno, a veces la falta de paciencia de parte del médico hace que no haga un buen examen, pasa por alto algunas cosas. Entonces, ¿qué va a haber? Lo más importante es que hay una diferencia en el arco de movimiento. Cuando acomodamos al bebé en esta posición, intentamos separar las piernas, ¿no? Así en forma de V, y hay un bloqueo en el lado afectado, pues, o en ambos lados. No logra separar las piernitas. O sea, no hay abducción. Ese es un dato importantísimo. Los primeros días desde el parto. Hay dificultad para cambiar los pañales, pues como no se para, entonces tiene las piernas bien unidas el bebé. Cuando uno intenta separar las piernitas, hasta llora porque le causa malestar, le causa dolor. Hay una diferencia en la longitud de la extremidad. Vean en esta imagen. Los 2 pies están apoyados sobre la mesa, pero hay una piernita que está más corta que la otra. Y esto es porque la cadera se va para atrás.
sea, se luxa para atrás. Se le llama signo de Galeazzi, por si acaso. Signo de Galeazzi, muy importante en el momento del examen inicial. También vamos a encontrar asimetría en los pliegues glúteos. A ver, aquí tengo una imagen de los pliegues glúteos. Aquí de frente también. Aquí tiene unos pliegues de este lado y aquí no tiene. O este pliegue glúteo lo tiene arriba y este abajo, ¿no? Entonces, este dato también es importante desde el momento del nacimiento. Y las maniobras de Barlow y Ortolani, que a continuación yo les voy a mencionar con algunas fotos. También hay videos, por si acaso, si ustedes están interesados, pueden encontrar videos en YouTube sobre cómo se hacen las maniobras de Barlow y Ortolani. Ya cuando el niño tiene más de 8 meses y está próximo a caminar, alrededor de los 10, 11 meses caminan, algunos un poco más tarde, vamos a encontrar una asimetría en la marcha. El niño claudica, no camina bien. Y hay dolor. Muchos niños, sobre todo los que ya están más desarrollados, reflejan dolor al caminar, ¿sí? Todo el tiempo están con dolor. Entonces, el diagnóstico se basa en una buena exploración física. Hay que hacer un buen interrogatorio de todo lo que conlleva el embarazo, ¿no? Características del embarazo, cómo han sido los últimos meses de embarazo, si la mujer ha estado controlada periódicamente por el ginecólogo, si hay antecedentes familiares de alguna malformación congénita, cómo ha sido el parto, etcétera, etcétera. Y la radiografía nos va a complementar a partir del tercer mes. Nunca se debe pedir radiografía en un recién nacido. ¿Por qué? Porque hay mucha radiación, en primer lugar, y en segundo lugar, que no se va a ver casi nada. Son estructuras que no son muy visibles a los rayos X. Mucho cartílago tiene el bebé. Pero la ecografía nos va a ser muy útil, como les decía, desde el momento que nace el bebé. La maniobra de Ortolani, entonces, a ver aquí, les voy a mostrar una foto, pero es una maniobra que también se conoce con el chasquido. El chasquido es un ruido, como cuando hacemos así los dedos, ¿no? Clunk, clunk. El chasquido de Ortolani. ¿Cómo se logra hacer este chasquido de Ortolani? A ver, aquí tengo yo una imagen de la maniobra de Ortolani. Vean ustedes lo que hace el médico. Con estos dedos empuja la cadera para adelante y con esto abre la piernita, abduce. Y ahí es que se disloca la cadera. O más bien, es cuando una cadera ya está dislocada y lo que hace el médico es introducir la cabeza del fémur a su lugar. Está dislocada y el médico reduce y se escucha el clunk cuando entra la cabeza. En cambio, esta otra maniobra, que es la maniobra de Barlow, es todo lo contrario. Vean ustedes, el médico lo que hace es llevar la piernita para adentro, la flecha está mostrando, hace una aducción para adentro y empuja la caderita para atrás, empuja la pierna, buscando que se luxe. Cuando hace esto muy suavemente, se luxa la cadera. ¿Okay? Vean aquí esta imagen en la que la caderita está siendo traccionada, ¿no? Y aquí está siendo luxada. ¿Ya? Esta es la maniobra de Barlow, en otras palabras. Esta es la maniobra de Barlow y esta tendría que ser la Ortolani, ¿no? Entra y sale de su lugar. Eso es en concreto lo que corresponde a esas maniobras. Aquí tengo esta otra imagen. Vean ustedes un bebé de pocas semanas, seguramente meses de vida,
que está dormido, y vean esta cadera, este lado está completamente abierto, eso es lo normal, y aquí hay una restricción, o sea, no tiene una abducción completa. Este es el lado anormal. Bien, entonces, cuando se hace el examen de cadera, examen clínico, el examen físico, encontramos caderas normales o luxables, con Barlow positivo, ¿no? Luxa, el médico, luxa. O las caderas luxadas, o sea, el bebé muchas veces ya nace con la cadera luxada. Y entre las luxadas hay estas dos opciones, dos alternativas. La cadera reductible y la irreductible. La reductible es el ortolani positivo, cuando hace el clunk, el momento en que la cabeza del fémur entra a su lugar. Y la irreductible es aquella que no entra definitivamente. Es una cadera permanentemente luxada, generalmente es de origen teratológico, por si acaso, embrionario, cadera muy severamente dañada. ¿Qué otros signos vamos a encontrar? Cuando el niño ya camina, encontramos una lordosis lumbar excesiva, hay una hiperlordosis. ¿Sí? Eso es muy fácil de encontrar. Prominencia del trocánter mayor, contractura del glúteo medio. Esta contractura del glúteo medio nos va a generar una marcha que se llama la marcha o el signo de Trendelenburg positivo, que luego les voy a mostrar. Es una característica de la luxación congénita de cadera. Hay acortamiento del miembro con marcha de punta. Incremento de la contractura en aducción y genus valgo. La rodilla también se deforma de manera compensatoria. A ver, este es el signo de Trendelenburg. Vean ustedes, cuando se le hace parar al bebé y le decimos que levante una piernita, normalmente tiene que mantenerse equilibrada la pelvis. ¿Ya? Los dos lados tienen que estar al mismo nivel. Cuando hay displasia, levanta la piernita y se cae. ¿Ya? Eso es porque los glúteos no logran soportar a la cadera. No hay estabilidad y se cae todo. Esto es característico. Entonces, la marcha de Trendelenburg está relacionada con esta debilidad de los glúteos. A ver, tengo un video que probablemente pueda mostrarles ahora mismo. Bien, ¿qué es importante entonces para el diagnóstico a partir del tercer mes de vida? La radiografía se pide de esta manera. Placa panorámica de pelvis. Placa panorámica de pelvis. No útil antes de los 4 meses, porque no se observa el núcleo de osificación. Este es el núcleo de osificación, vean ustedes. Esto es la cabeza del fémur que está en formación. Entonces vamos a encontrar en el bebé, que aquí está el cartílago de crecimiento, esta separación que hay entre la cabeza y el cuello, cartílago de crecimiento. ¿Ok? Vean ustedes esta imagen. Aquí esto es normal. El núcleo cefálico está debajo del techo del acetábulo, debajo del techo. Está normal. Pero acá está luxada, ¿no? Vean, este está bien y este está luxada, completamente afuera. Y este núcleo es más pequeño, muy pequeñito en relación con este. No está bien desarrollado. Se basa entonces el estudio radiográfico en trazado de varias líneas. Son 4 líneas, en realidad las más útiles, ¿sí? Y un ángulo, el ángulo del techo, que también se conoce como índice acetabular, que debe ser menor de 30 grados. A ver, vamos a mostrar aquí algunas imágenes. Estas 2 líneas pueden tomar nota. Por ahí en el examen les va a aparecer una foto de una pelvis de un bebé y ustedes tienen que trazar las líneas. Hilgen, Reiner, Perkins. Son 2 líneas importantísimas. Aquí les voy a mostrar esta línea horizontal. Es la línea de Hilgen-Reiner. ¿Por dónde pasa? Vean que aquí hay un vacío, ¿no? Este es el techo del acetábulo.
pero el acetábulo continúa hasta aquí abajo, por si acaso. Pero esto está como dividido. Lo que pasa es que esto es cartílago, todavía no está completamente formada la pelvis en el bebé. Esto es cartílago, se llama cartílago trirradiado, por si acaso. Entonces, pasa por el cartílago trirradiado, el fondo del acetábulo. Y esta línea vertical se llama línea de Perkins. Línea de Perkins. ¿Por dónde pasa? Por el punto más externo del techo del acetábulo. Aquí es el límite del acetábulo. Más allá ya se continúa con el hueso ilíaco, ¿no? Pues bueno. Entonces, una vez trazadas estas líneas, vamos a encontrar que hay 6 cuadrantes. El núcleo, con N, núcleo cefálico, la cabecita del fémur, tiene que estar en el cuadrante inferior interno. Si está en el externo o en el superior, es que hay displasia. Y a veces no aparece el núcleo cefálico, no se ha formado. Y vean, debería estar aquí, en este lado, completamente luxado. Esta cadera está luxada. ¿Qué otra cosa? La línea acetabular o el ángulo del techo del acetábulo, que viene a ser este. Va esta línea diagonal desde el cartílago trirradiado, pasando por el punto más externo del acetábulo, ¿no? Y ahí se prolonga. Medimos este ángulo, que tiene que ser menor de 30 grados a los 3 meses de edad cuando se le saca la radiografía. Si es más de 30 grados, es que hay una displasia. No es normal. En niños que tienen 4, 5, 6 meses de edad, tiene que estar en menos de 27 inclusive. 26, 25 grados a los 6 meses, medio año de vida. Y por último tenemos este otro elemento que es el arco de Shenton. El arco de Shenton es esto que están viendo acá en línea roja, que va desde el trocánter menor, va por el cuello, el borde inferior del cuello del fémur, y se continúa con el agujero. Este es el agujero obturador. Tiene que ser una línea curva continua. Cuando es discontinua, como en este caso, estamos hablando también de una luxación y displasia de cadera. ¿Ok? Esos son los datos importantes en una radiografía. Vean aquí esta imagen. Arco de Shenton, continuo, aquí discontinuo. Esta cadera está luxada. Vean los cuadrantes. Aquí está el núcleo de osificación normal y aquí está completamente luxado. Y un ángulo demasiado abierto si comparamos con esto. Displasia y luxación congénita de cadera. Aquí, vean el núcleo de osificación, se lo ve apenas muy tenue acá y acá. Están parcialmente luxadas de estas caderas. Están fuera, tienen que estar aquí adentro. Arco de Shenton también no está bien. Este está bien luxada, pues. Completamente afuera. El límite del techo está acá y la cabeza afuera. Vean acá, esta cadera izquierda, normal, y aquí está luxada. El trocánter mayor incluso está haciendo contacto con la pelvis. Se ha subido el fémur porque no hay cadera, pues. Aquí tenemos otra imagen. ¿Cuál de las dos creen que está luxada? A ver, alguien que me diga. ¿Cuál de estas dos caderas está luxada? La izquierda. La izquierda está luxada. Sí. Era reciclo cuando dice esa weá. La izquierda, ¿no? Está luxada la izquierda, pero también la derecha. Mire el núcleo de osificación. Es verdad. Completamente afuera. ¿No? Y aquí ni tiene núcleo, no tiene nada, está afuera. Tiene este plano trans. Ok, y así muchas otras imágenes. La ecografía, entonces, útil en los primeros meses. Se necesita un buen equipo de ecografía con un transductor lineal, con el método de Graf y demás. Son detalles técnicos que no les voy a mencionar, pero bueno,
es importante que ustedes sepan que existe esta alternativa de diagnóstico, que es la ecografía, para hacer un diagnóstico adecuado en las primeras semanas. Entonces, el tratamiento, como objetivo de tratamiento, es lograr que la cabeza del fémur ingrese al acetábulo, que haga contacto con el acetábulo. Eso es lo importante. No tiene que haber espacio entre estos dos elementos anatómicos. Pero el tratamiento va a depender de la edad y de la gravedad de cada caso. En algunos, incluso, pues, se aconseja una cirugía en forma precoz, prematura. Inicialmente, el tratamiento es ortopédico. ¿Cómo es el tratamiento ortopédico? Con aparatos ortopédicos. Hay unos aparatos que mantienen las piernas en abducción, se llaman pérulas en abducción también. Se utilizan desde recién nacido hasta los 6 meses de edad. Entonces se coloca al bebé en una posición de reducción, o sea, que la cabeza del fémur entre al acetábulo, caderas en flexión y abducción. Estas son las férulas que más se utilizan, de von Rosen, Aberdeen, de Putti. El arnés de Pavlik se utiliza mucho en Brasil, también en Bolivia, bueno, en muchos países de Sudamérica y de Europa. En Europa se maneja mucho el arnés de Pavlik. Y el cojín de Fresca, que personalmente yo utilizo mucho en los bebés que atiendo en el hospital con displasia de cadera, y me va muy bien. Es un método muy sencillo además. No se debe utilizar estos aparatos en niños mayores de 10 meses. Ya no tiene ningún sentido, ninguna utilidad, porque tienen contractura, laxitud excesiva, hay un desbalance muscular, como dice acá, y el mal cuidado de los padres también, ¿no? O sea, si los padres no colaboran, difícilmente que el niño colabore. Este es la correa tipo, o el arnés de Pavlik. Aquí está mal escrito, no es Pavlik, es Pavlik, ¿sí? Así es como tiene que usar el bebecito. Tiene que estar con esto durante mínimo 3 meses en esa posición. Y hay que ir regulando, ¿sí? Hay que ir ajustando cada cierto tiempo para que las caderas permanezcan en esa posición. El niño tiene que dormir con esto, tiene que estar todo el día. Solo retira a la mamá para el cambio de pañales, para el aseo y nada más. Este otro es el cojín o calzón de abducción de Fresca. Personalmente yo prefiero utilizar. Es muy sencillito, es como una pequeña almohada, un asientito, si quiere un asiento, separa las piernitas y con unas correas que van hasta los hombros. Muy bien tolerado por los bebés, no se incomodan en absoluto, más bien parecen muy agradecidos cuando usan, se los nota muy felices. Mínimo 2 a 3 meses de utilización, porque se supone que en ese tiempo se va a ir corrigiendo. En algunos casos se aconseja solo el uso del doble pañal en el primer trimestre. Cuando son casos muy leves, no necesitan aparatos, solo doble pañal. Hay que aconsejar a la mamá, al papá, que utilice todo el tiempo doble y hasta triple pañal en algunos casos. En otros casos más severos, se puede considerar la utilización de un yeso, ¿ya? El yeso tiene que ser colocado, pero con el paciente anestesiado, por lo menos bajo sedación. Es un yeso pelvipedio, así se llama, posición de Lorenz, con las piernitas abiertas. En una mesa ortopédica especial se coloca el yeso y queda así el bebé, todo enyesado desde el abdomen, pues, desde el pecho en realidad, con las piernitas. Pero esto muy raras veces, solo en casos muy severos. Otros métodos de tratamiento, este se llama aparato de Dennis Brown. Es un poco rígido, eso es lo que a muchos de los traumatólogos no nos gusta. Es muy rígido y perjudica un poco al bebé, se queja, pues. O este otro también interesante, moderno, con una barra que se va regulando cada cierto tiempo. ¿Okay? Entonces, cuando el niño ya tiene de 6 a 18 meses, ya 1 año y medio de edad,
se supone que es un niño que ya debería estar caminando, pero por el tema de la luxación a veces no camina. Reducción cerrada, se hace reducción cerrada. Contracción bajo anestesia, obviamente. Colocación de yeso. O la reducción abierta, pues hay que hacer una cirugía. Hay que abrir la cadera, hay que colocar la cabeza del fémur en el acetábulo, retirar todo ese tejido que está ocupando espacio dentro del acetábulo y ahí colocar el yeso. En algunos casos se hacen tenotomías, hay que seccionar los tendones, por ejemplo, del psoas, de los aductores. Hay que hacer unos procedimientos de cirugía plástica, aplicaturas en la cápsula, retiro de ligamentos redondos, en fin, varios procedimientos que se pueden hacer. Niños que ya tienen de entre 12 y 18 meses, pero cuando han sido tratados inútilmente, cuando ha fracasado el resultado, se colocan unas botas de yeso especiales con las piernas en abducción, sí o sí, tenotomía en los aductores, eventualmente una neurectomía. Hay que cortar un nervio del obturador para lograr que las caderas se reduzcan, penetren a la cabeza, al acetábulo. Relajan la cadera, se evita la necrosis de la cabeza, porque una de las complicaciones cuando uno hace maniobras muy forzadas es que se necrosa la cabecita del fémur del bebé. O sea, doble problema. Está luxada y está necrosada. Y así. Y en niños mayores, pues hay que hacer otro tipo de procedimientos. Vean ustedes, reducción cruenta, osteotomía femoral. Miren, aquí se ha hecho un corte en el fémur y se ha colocado una placa para colocar en una posición más anatómica. Y hay otro procedimiento que se llama techoplastía, ¿sí? Entonces, una osteotomía del acetábulo, aquí está. Se hace un alargamiento acá del techo para que no sea tan plano el acetábulo, entonces se puede prolongar acá con unos injertos y demás. Aumenta la superficie de carga, pueden ver, muchas técnicas, las que más se realizan, Salter y Chiari, por si acaso, si alguien tiene interés, puede buscar Salter y Chiari. Y estas son las techoplastías que les decía, ¿no? Con injertos y para cubrir la cabeza, en fin. Y en última instancia, generalmente ya en el adulto, cuando ha quedado el problema del dolor y demás, artroplastía. O sea, hay que reemplazar la cadera con una prótesis. Con prótesis total de cadera. Muchos de los pacientes que llegan a la edad adulta sin una corrección son pacientes que cojean, tienen una cojera permanente, ¿no? Claudicación, y con mucho dolor, rigidez, artrosis en la articulación de cadera. Ok, tenía pensado presentarles otro tema más, pero ya no da el tiempo. Algunos deben estar incluso hasta quizás durmiendo, no sé. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad al respecto. Doctor, Sí. doctor, una consulta. ¿Por qué la marcha de Trendelenburg o displasia es bien común en niños que tienen síndrome de Down o algún otro tipo de discapacidad? Eso también está muy relacionado en el Down. En el Down existe una laxitud generalizada, pues hay una atrofia muscular marcada. Entonces, cuando los músculos glúteos están atrofiados, es muy posible encontrar esa marcha de Trendelenburg, por si acaso. Muy posible. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más que quiera saber de algo? A ver, les voy a mostrar un pequeño video y con eso terminamos. Doctor, muy bien, muy bien, muy bien.
A ver, un momentito. Diga. No, no ha habido un aumento. Se mantiene igual. Mira, yo en el hospital donde trabajo estoy casi 20 años ya trabajando, pero he visto la misma cantidad que antes. No, no se ha incrementado para nada. A ver si puedo pasar este video. Ah, A ver, esa es una marcha de tren de Lemberg, por si acaso, de esta chica. Es una claudicación por debilidad muscular. Vean el tronco inclinado hacia la derecha, con mucha dificultad. Bueno, hay otros videos que son más claros. Se me ocurrió presentarles este porque lo vi hace poco tiempo. Quise guardar en la computadora, pero hay otros que son más claros. Entonces, en la edad adulta, pues es así como camina una persona con la displasia. Ok. Bueno, si no hay nada más, entonces ya nos podemos retirar. Les deseo siempre... Doutor, uma pergunta. Você dá chamado lista? He sacado fotos de la asistencia. Ya, tá vendo? Ok. Chao. Doutor, ¿Sí? la classe passada, minha internet se caía em meio da classe e eu até enviei mensagem no grupo. Não sei se você dá visto. Sí, no se preocupe, está bien. Ya, tá bem então. Graças, doutor. De nada, Rafael. Chao, Hasta chicos. luego. Que les vaya bien. Hola, Adiós. doctor, que le vaya bien. Chao, chao. Hasta luego, doctor.